Bien chicos, tengan muy buenos días. Vamos esta vez a resolver problemas, vamos a resolver ejercicios, ¿no? Problemas que tienen que ver con las razones trigonométricas de los ángulos agudos, ¿no? Vamos a hacer una revisión de los ángulos notables, cómo realizar algunos trazos, el ángulo mitad también vamos a verlos, ¿no? Ya. Pregunta número uno dice, calcule seno de beta por coseno de beta. ¿Sí? Aquí está la figura y una circunferencia, dos segmentos tangentes y con esa información se nos pide calcular esa tangente de beta. Bien, lo que vamos a hacer, bueno, yo he sacado ya la figura a un lado, me he anticipado y ahora lo que voy a hacer es buscar un triángulo rectángulo que contenga al ángulo beta. Como estos dos segmentos son tangentes, entonces si nosotros unimos eh, este punto P con el centro, esa línea viene a ser una bisectriz. Significa que este ángulo de acá, ese ángulo, perdón, un ratito, ese ángulo mide lo mismo que el de acá. O sea que aquí está beta. ¿De acuerdo? Este ángulo, decía, es igual al de acá. Pues ya, no me está saliendo muy bien ahí el trazo. Ahí está beta y esto también mide beta. ¿Sí? Beta. Bien, entonces ahora vamos a unir este punto con el punto de tangencia, ¿no? Y por esta propiedad pues de la geometría, aquí se va a formar un ángulo recto, ¿sí? Entonces, ya tenemos al ángulo beta dentro de un triángulo rectángulo. Según la información, la longitud del radio mide 3. Este segmento, desde el punto de tangencia hasta el punto P, mide 5. Y no, por una propiedad de la geometría, si ese segmento mide 5, tiene longitud 5, este segmento también tiene la misma longitud. Entonces aquí también tenemos 5. Bien, ahora sí, con esta longitud 3 y con esta longitud 5 podemos calcular la longitud de la hipotenusa. A ver, chicos, teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado sería 29 más 25. Perdón, 9 más 25 sería 34, ¿sí? La raíz cuadrada de 34. ¿Ok? Teorema de Pitágoras. Bien, entonces, ahora sí reemplazamos en lo que me están pidiendo, ¿sí? A ver, nos piden calcular seno de beta. ¿Cuánto vale el seno de beta? Será la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. Y el coseno de beta, longitud del cateto adyacente, que es 5, entre la longitud de la hipotenusa. Entonces, lo que nos está quedando es, a ver, en el numerador 3 por 5, 15, y en el denominador este producto que me va a quedar 34. ¿Ok? Hay clave por acá, 1534, aquí está la respuesta. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿cuál ha sido la idea? La idea ha sido ubicar primero el triángulo rectángulo donde se encuentra beta. ¿Ok? Bien, a ver, seguimos con el siguiente problema. Bueno, siguiente problema dice, A o B es un cuadrante, es la cuarta parte de un círculo, ¿sí? Nos dicen que OA, a ver, OA es igual, tiene el mismo tamaño que el segmento OB, y con esa información me piden calcular la tangente de teta. Por aquí aparece 37 grados, ¿no? Bueno, en realidad tendría que haber dicho calcule el valor aproximado de la tangente de teta, ¿no? Porque como aparece 37 grados es un ángulo de naturaleza aproximada, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer los trazos, ¿sí? A ver, vamos a buscar un triángulo rectángulo donde esté teta y también donde esté 37 grados. Ese triángulo rectángulo podría ser este, ¿no? Miren, si yo hago trazo a esta altura de acá, ya el ángulo 37 grados se encuentra en un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a colocar las longitudes, ¿no? Para 37 grados se le pone un valor como 3. Voy a colocar un valor, vamos a decir
valor, a ver, 3. Puede ser 3, ¿no? O un 3K si lo prefieren, ¿ah? 3 acá y de este lado le colocamos 4. Solamente hasta aquí, ¿no? Hasta acá. Profe, pero yo le quería colocar 30 y abajo 40. Bueno, está bien, sí puedes hacerlo, pero la idea podría ser también trabajar con los valores más simples. A ver, si hacemos esto, 3 acá y 4 acá, la longitud de la hipotenusa mediría 5. ¿De acuerdo? Ese 5 actúa como radio. Entonces, si este 5 es la longitud del radio, entonces esta longitud de acá, OA, eso también es radio. Mide 5. Y lo único que nos estaría faltando ahora sería un triángulo rectángulo donde se encuentre θ. Y aquí tengan cuidado porque a veces pudiera ser, ¿no?, de que el joven haga este trazo de acá. ¿Sí? Podría uno pensar en ese trazo, porque de esa manera θ se encuentra en un triángulo rectángulo. Sin embargo, cuando empezamos a completar, vemos por ahí que se complica un poco más el problema y ese triángulo, si bien es cierto, me puede llevar a la solución, no es el que más me conviene. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a trazar el triángulo rectángulo por acá, aquí. ¿De acuerdo? Ahí está el triángulo rectángulo para θ. Este de aquí sería el triángulo rectángulo. ¿Sí? Este triángulo. Bien, y ahí es donde vamos a completar los valores. A ver, esta longitud de abajo 4 es esta misma longitud de acá. 4. ¿Sí? 4. A ver, un ratito lo borramos. Voy a hacerlo más pequeño. Ya está. Ahora sí, ¿ya? A ver, esta longitud es 4. Esta de acá. La longitud de acá es la misma que la de acá. Ahora, como este lado mide 3, esta longitud de acá también es 3, porque hay un rectángulo que se ha formado, ¿verdad? ¿Sí? Acá 3, por acá 4, por acá 4. Ya, pero mira, habíamos quedado ya en que la longitud del radio es 5. Entonces, si la longitud del radio es 5, como ya dije, de acá hasta acá, ahí está el 5. Pero como esta parte mide 3, esto que me está quedando acá, este segmento de aquí, ha de medir 2, ¿verdad? Para que 3 más 2 me dé 5. Por lo tanto, el valor pedido, tangente de θ, será igual a ¿qué? Tangente por definición es la longitud del cateto opuesto entre la longitud del cateto adyacente, o sea que sería 4 entre 2, ¿no? Y eso te da 2. Profe, la única manera, no, no, en realidad no es la única forma. Alguien podría también haberlo hecho con ángulos notables, ¿no? Con un poco de geometría. ¿Cómo así? A ver, vean, como aquí hay 37, este ángulo de acá, ¿no?, mediría 53. Y como este radio tiene también, bueno, por acá también se repite, radio acá, significa que este triángulo es isósceles. Entonces, si aquí hay θ, aquí también está θ. ¿Sí? Θ, bueno, todo este ángulo de acá también me diría θ. θ más 53 te da 90 grados. Y podrías calcular el valor de θ. ¿Sí? Y resulta ser pues que es un ángulo notable, ¿no? Bueno, entonces esa sería una opción. Ya lo dejo ahí para que ustedes lo puedan completar luego. A ver, pasamos al siguiente problema. Ya. A ver, dice, calcule tangente de θ más cotangente de alfa. A ver, el ángulo θ está aquí debajo y el ángulo alfa por allá arriba. Ya me he tomado el adelanto, he hecho la gráfica un poquito. Bueno, voy a hacer un poquito más grande todavía, ¿ya? Para que se pueda apreciar lo que vamos a hacer. Bien. A ver, chicos, nos dicen a nosotros que la longitud de el radio mide 18, o sea, toda esta longitud mide 18, toda esta longitud también mide 18. Lo vamos a anotar acá, 18. Ups. A ver, 18. ¿Sí? Toda esta longitud. Ahora, me dicen que la longitud de este radio mide 5. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a emplear una propiedad. Vamos a unir este punto con el centro. Vamos a unirlo con el centro. ¿Ya? Y si yo uno este punto
con el centro, con este centro de aquí, prolongo ese centro, eso va a llegar hasta el punto de tangencia, hasta este punto de acá, ese es el punto de tangencia, este punto de aquí, ¿de acuerdo? El punto de tangencia. Y esta línea pasa por el centro de esta rueda, de esta circunferencia. Bien, entonces, a ver, ¿qué más podemos hacer ahora? Toda esta longitud que acabo de trazar mide también 18. Pero como el radio de la circunferencia mide 5, entonces este tramo de aquí también mide 5. Mide 5. Entonces, jóvenes, si desde acá hasta acá hay 18 y este tramito mide 5, significa que lo que me queda por acá debe de ser la diferencia, pues, ¿no? 18 menos 5 y eso te da 13. ¿Sí? 13. Ya está. Ahora, aprovechando una propiedad que ya habíamos comentado, para ubicar el ángulo θ en un triángulo rectángulo podemos hacer esto. Este punto lo uno acá con el punto de tangencia, ¿sí? Y lo que se tiene es este ángulo recto, ¿de acuerdo? Este ángulo recto. Am, Ahora, nos falta completar los elementos, ¿sí? Ya. A ver, atento por favor. Aquí voy a borrar acá, por favor. No porque esté mal, sino para resaltar la idea. A ver, veamos. Todo mide 18, ¿verdad? Revisemos. 13 acá, 5 acá, 18. Ya, pero mira, este segmento de acá es también el radio de esta circunferencia pequeña, así que este lado también ha de medir 5. Y ocurre que este triángulo es notable. Este de aquí, lo voy a resaltar de esta manera. Este triángulo de acá es un triángulo notable. ¿Te acuerdas? Hipotenusa 13, hipotenusa de longitud 13, un cateto que mide 5. ¿Cuánto mide eh, el cateto adyacente? ¿Cuál es la longitud del cateto adyacente? Claro, muy bien. Eso mide 12, 13, 5 y 12. Hasta acá. Todo eso mide. Entonces, si toda esta longitud es 18 y este tramo mide 12, lo que me está quedando acá mide 6. Ahora sí, ya tengo los catetos para el triángulo rectángulo donde se encuentra θ. Eso significa que ya puedo calcular la tangente θ, ¿no? Longitud del cateto puesto entre longitud del cateto adyacente. Ya está la tangente θ. Y ahora para alfa. Para alfa también necesitamos un triángulo rectángulo. Y para esto voy a hacer este trazo acá. ¿Sí? Hacemos ese trazo. Y ahí. Veamos. Este lado mide 12, el de acá. Como les digo, aquí se forma un rectángulo. Si esta longitud es 12, esta longitud de acá también ha de medir 12. Ahora, como este segmento mide 5, este segmento también ha de medir 5. Chicos, ¿se acuerdan cuánto mide el radio de esta circunferencia grande? Ese radio mide 18. Por lo tanto, desde acá hasta acá arriba también hay 18, pues. Pero como ya tiene 5 de este lado, entonces lo que queda ha de medir 13, pues, ¿no? Para que la suma con el 5 me dé 18. Y ya tenemos el triángulo rectángulo para alfa. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué es lo que me están pidiendo? A ver, voy a indicarlo aquí, ¿ya? Vamos a ver lo que me están pidiendo. Ah, me piden tangente de θ. ¿Qué cosa es tangente de θ? Longitud del cateto opuesto entre longitud del cateto adyacente. Eso te da 5 sextos. Cotangente de alfa, longitud del cateto adyacente entre longitud del cateto opuesto. Sería 13 sobre 12. ¿Sí? A ver, chicos, terminamos. ¿Qué se hace aquí? Se homogenizan los denominadores, ¿no? Como acá tengo 6, lo multiplico por 2. Y aquí también por 2. Para que en el denominador me quede 12 y acá 12. Denominador común 12. 2 por 5 te da 10. 10 más 13, 23. A ver. 10 más 13, 23. Ahí está. 23 doceavos. ¿Dónde? Aquí está. 23 doceavos. ¿De acuerdo? Ya, entonces hemos utilizado ahí, bueno, este triángulo rectángulo que se considera em, especial porque los lados son números, las longitudes de ese triángulo son valores enteros, ¿no?
Y así hay ese grupo de triángulos donde los lados tienen esas dimensiones, valores enteros, se llaman, ¿no? Triángulos, rectángulos pitagóricos. Bueno, se les conoce de esa manera. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí en esta pregunta se nos dice cuánto vale la tangente de teta. A ver, ahí está, sí, lo amplío. Ya, ahora sí. ¿Cuánto vale la tangente de teta? Ya, dice de dato a AD, esta longitud AD, o la si quieres acá AD, es el doble de BC, el doble de este segmento. A ver, vamos a empezar por ahí. Como me dicen que estos dos segmentos son iguales, ¿qué te parece si yo le asigno aquí uno y uno? Vamos a intentar. Si es necesario corregir, lo corregimos luego. ¿Ya? A ver, dice que AD, esta longitud aquí abajo, es el doble de BC. ¿Pero cuánto mide BC? BC mide 1 más 1, 2. O sea, AD es el doble de 2, o sea, 4. Lo voy a colocar en la parte inferior para poder seguir escribiendo encima. Ya, esto mide 4. ¿De acuerdo? Ya, con esa información vamos a proceder aquí a trazar una altura. Ups, un ratito. A ver, vamos a hacerlo más bonito, ¿ya? A ver, acá. Ahí está. Ahora sí. Ya está. A ver, jóvenes, seguimos. Si esta longitud mide 1, significa que esta longitud de acá también va a medir 1. Como todo mide 4 y esta parte mide 1, significa que esta longitud de acá es 3. ¿Sí? Jóvenes, y vean este triángulo rectángulo donde está 45 grados. ¿Qué ocurre cuando hay triángulos rectángulos donde uno de los ángulos agudos mide 45? El otro ángulo también mide 45, pero ¿qué pasa con las longitudes de los catetos? Son iguales, ¿no? O sea, si esta longitud mide 3, esta otra longitud también mide 3. ¿Y la longitud de la hipotenusa cuál sería? Sería 3 veces la raíz de 2. ¿De acuerdo? 3 veces la raíz de 2. Vamos a dejar así. A ver, chicos, 3 raíz de 2. Ya. Bien, profe, pero todavía falta el ángulo teta. No está en ningún triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer... A ver, vamos a ampliar aquí un poquito. Ya. A ver, lo que vamos a hacer es buscar el triángulo rectángulo para teta. Y ese triángulo rectángulo lo logramos aquí, miren. Vamos a trazar esta altura. ¿Sí? Trazamos la altura. ¿Qué logramos con esto? A ver, como esta línea es paralela con esta, si este ángulo mide 45, arriba también vamos a tener el mismo ángulo acá. Este ángulo también mide 45 grados. ¿Sí? Y aquí viene un pequeño inconveniente. Chicos, si la hipotenusa mide 1, en el triángulo rectángulo donde está 45 grados, ¿cuánto mide el cateto, cada uno de los catetos? Ah, su profe mide 1 entre raíz de 2. Bueno, sí es cierto. 1 entre raíz de 2. Ya, podemos trabajar con ese 1 entre raíz de 2. ¿Ah? Yo le puedo colocar 1 entre raíz de 2 a cada cateto y luego por ahí efectuar las restas. Se puede hacer ya, ¿no? Si quiere trabajarlo así con 1 entre raíz, lo pueden hacer. Sin embargo, de repente para facilitar el cálculo podríamos pensar en esto. En vez de colocar 1, miren lo que voy a hacer. En vez de colocar 1, voy a colocar en su lugar raíz de 2. O sea, o que sería equivalente a decir a todo lo multiplico por raíz de 2. Miren lo que pasaría. Esta longitud sería raíz de 2. Esto sería raíz de 2. Ahora todo este cateto sería 3 raíz de 2. Acá también, ¿no? Raíz de 2. Y si este cateto mide 3 raíz de 2, este otro también será 3 raíz de 2. Y la hipotenusa, ¿cuánto será? 3 raíz de 2 por raíz de 2. ¿Y eso cuánto te da? 6. ¿De acuerdo? O sea, toda esta hipotenusa ahora con estos valores me da 6. ¿De acuerdo? Ya, y aquí viene la pregunta para ti.
¿Qué pasa cuando tienes un triángulo rectángulo donde está a 45 grados y la hipotenusa mide raíz de 2? ¿Cuánto mide cada cateto? Cada cateto mide 1. Ah. Entonces, si todo este segmento base mide 6 y este tramo mide 1, lo que me está quedando de este lado es 5. Y ya está, pues chicos. Creo que ya está ahora sí. A ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la tangente de teta. A ver, chicos, ¿cómo quedaría entonces la longitud de la tangente de teta? A ver, sería longitud del cateto opuesto, que sería 1, entre la longitud del cateto adyacente, que sería 5. Un quinto. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si hay clave, un quinto. Ahí está la clave de un quinto. ¿Sí? Bien. Entonces, chicos, esa es la forma, ¿no?, de resolver ese problema. Siempre, como están viendo, se trata de buscar triángulos rectángulos. ¿Ya? Bueno, esto se hace hasta que no veamos otros capítulos. Pues, ¿no? Cuando ya vean otros capítulos van a ver de que ya no es tan necesario que el ángulo teta esté en un triángulo rectángulo. No van a poder ya emplear por ahí alguna que otra fórmula, de repente áreas, de repente arcos compuestos, ¿no? Pero casi, pues, o vamos a decir la mayoría de casos, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar el triángulo rectángulo para el ángulo que me están pidiendo, ¿no? Para calcular las razones del ángulo que me están pidiendo. A ver, seguimos. Ya, siguiente problema. Dice, en un triángulo rectángulo se cumple que la tangente de A es igual a 4 veces la tangente de C. ¿De acuerdo? Ya, yo me he adelantado con un triángulo rectángulo. Voy a volver a dibujar ese mismo triángulo rectángulo y para que no se mueva eh, lo voy a copiar. Lo voy a colocar aquí abajo. ¿Sí? Ahora sí. Dice, en un triángulo rectángulo, vamos a colocarle letras a los lados de ese triángulo. Dice B es 90, o sea que acá está B. Y voy a colocarle por aquí A. ¿Sí? Aquí le voy a llamar A. Y aquí le voy a llamar C. Entonces le voy a colocar las longitudes de los catetos opuestos. Si él es el ángulo A, quien se lo pone, a él es el lado A. Igualmente, si él es el ángulo C, lo que se lo opone es C minúscula. Y aquí tenemos la hipotenusa. ¿De acuerdo? Bien, vámonos con el dato. Según el dato, a ver, vamos a colocar el dato, ¿sí? Según el dato, eh, dice, la tangente de A es igual a 4 veces la tangente de C. A ver, ¿quién es la tangente del ángulo A? Longitud del cateto opuesto entre longitud del cateto adyacente. A entre C. Y eso es igual a 4 veces la tangente de C. Y la tangente de C es longitud del cateto opuesto entre longitud del cateto adyacente. O sea, C entre A. Bueno, chicos, a ver, ¿cuál sería la conclusión acá? Sería de que A por A, eso es A cuadrado. Voy a escribirlo aquí debajito. A al cuadrado. Y esto es 4 veces C al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué equivale a decir si le saco la raíz cuadrada a ambos miembros? Me va a quedar de que A es igual a 2 veces C. Entonces, chicos, a ver, no está proporcional la figura, pero creo que se puede entender. Dice, ¿no? Esta longitud de acá es el doble de C. O para decirlo de otra manera, esto mide 2 veces C y esto mide 1 veces C, o una vez C, pues, ¿no? Entonces, si las longitudes son como 2 y como 1, yo puedo calcular la longitud de la hipotenusa, como teorema de Pitágoras. A ver, chicos, ¿cuánto le sale esa longitud? Raíz de 5, profe. A ver, raíz de 5, muy bien. Raíz de 5 multiplicado por la constante S. ¿De acuerdo? Así quedarían las longitudes de los lados. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar en lo que me están viendo. Me había adelantado, chicos, aquí pensé que iba a ser necesario dibujar otro triángulo rectángulo, así que lo voy a borrar, pues, ¿ya?
Aunque acá este es un cuadrito, ¿no? Ya está. A ver, eliminamos aquí, nomás vamos a calcular lo que se pide, ¿sí? Acá. Se pide. Ya está. A ver, me piden calcular a mí el valor del seno de A por el seno de C. A ver, ¿cuánto vale seno de A? ¿Cuánto vale seno de C? El seno del ángulo A sería longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa, ¿sí? Y el seno de C. ¿Quién es el seno de C? El seno del ángulo C será longitud del cateto opuesto, que es un C o C simplemente, y la longitud de la hipotenusa, raíz de 5 por C. Bueno, como podrán notar, las C se van, ¿no? ¿Sí? Esta C, la de acá también. Y lo que les queda finalmente es 2 por 1, aquí hay un 1 implícito, te queda 2 arriba, y raíz de 5 por raíz de 5, 5. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, de esa manera tenemos ya el valor pedido, ¿no? Seno de A por el seno de C. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se ha hecho, chicos? Bueno, primero se graficó el triángulo rectángulo y luego, con el dato, se logró determinar la relación que hay entre dos de las longitudes del triángulo. Y cuando ya se tiene esa relación, es posible calcular el tercer lado, ¿no? La longitud del tercer lado. Y bueno, luego ya queda aplicar las definiciones, pues, ¿sí? Bien, a ver, pasamos al siguiente problema. A ver, dice, nos dan un cuadrante, no lo dice el problema, no es la figura, dice, hace referencia pues a un cuadrante, a lo que ya vieron. Nos dicen también que el arco hace, la medida del arco hace, no este arco acá, este arco de aquí, es igual al arco CB. Y con esa información me piden calcular la cotangente de teta. Bien, chicos, a ver, ¿no es cierto que si a nosotros nos están diciendo que este arco tiene el mismo valor que el de acá, como todo mide 90, eso significa que este arco mide 45 grados y el de acá también mide 45 grados, ¿sí? Y si esos arcos miden 45, bueno, si este arco mide 45, significaría pues que este ángulo de acá también ha de medir 45 grados, ¿sí? 45 grados. Ya. Entonces ahora ya podemos establecer... Hay algo más, antes, por favor, de continuar. Yo ya les venía diciendo, ¿no? Que hay que ubicar el ángulo θ en un triángulo rectángulo. Y como esta línea es paralela con esta, lo que voy a hacer, para no hacer trazos aquí exteriores, este ángulo θ, por la propiedad de los ángulos alternos internos, ocurre que su medida se repite acá. ¿De acuerdo? Ya está, entonces, ¿cuál es el triángulo rectángulo donde está θ? A ver, unimos el punto N con este segmento aquí. Ya está. Entonces, este sería, voy a marcarlo por favor así, este sería el triángulo rectángulo donde se encuentra θ. ¿Sí? A ver, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer cálculos ahora sí, ¿ya? Como me dicen que estas longitudes son iguales, yo le voy a asignar valores simples. Vamos a llamarle aquí 1. A esta longitud le voy a asignar 1. Esta otra longitud también va a medir 1. ¿Sí? A ver, 1 y 1. Ahora, como todo esto mide 2, esta longitud de aquí debajo también ha de medir 2. Profe, ¿por qué? Porque aquí estamos trabajando en un triángulo rectángulo donde está a 45 grados. Así que si un cateto mide 2, la longitud del otro cateto también es 2. ¿Ok? Ya, pero hay algo más. A ver, si los catetos miden 2, 2, la hipotenusa, ¿cuánto mide? 2 raíz de 2. Ya quiero que te quedes con ese valor. 2 raíz de 2. Dime, ese 2 raíz de 2 que acabas de calcular acá, ¿no es cierto que es la longitud de la hipotenusa? Ah, entonces si esta es la hipotenusa que coincide pues con el radio y su medida es 2 raíz de 2, significa que esta longitud de acá, ¿no? Todo este radio, también ha de medir
2 raíz de 2. ¿De acuerdo? Porque es la longitud de la hipotenusa y esa hipotenusa coincide con el radio. Así que 2 raíz de 2. Y jóvenes, me parece que ya terminamos con este problema porque miren, esta longitud mide 1, esta longitud de acá también mide 1. Entonces, como todo mide 2 raíz de 2 y esto mide 1, esta longitud sería la diferencia, ¿no? La longitud del cateto adyacente a teta será 2 raíz 2 menos 1. A ver, por favor, ojalá que se note. ¿Sí? A ver, repito, todo el radio mide 2 raíz de 2 y este lado mide 1. ¿Sí? Entonces, por diferencia obtenemos la longitud del cateto adyacente a teta, 2 raíz de 2 menos 1. Ahora, ¿y cuánto mide la longitud del cateto? ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto a teta? Bueno, esta longitud de acá es la misma que está aquí abajo, pues así que si aquí hay 2, este lado también ha de medir 2. Y ahora sí, el valor de la tangente de teta pedido será, a ver, ¿cómo queda tangente? O perdón, cotangente de teta es longitud del cateto adyacente entre la longitud del cateto opuesto, que es 2. Y ya estamos, chicos. A ver, 2 raíz 2 menos 1 entre 2, creo que es la clave C. Bien, en este siguiente problema, jóvenes, nos dan como información de que hay un triángulo rectángulo en el cual la suma de los lados mayores es 27 y la diferencia de los lados menores es 3. Ya, vamos a colocarle longitudes aquí. He dibujado el triángulo rectángulo de tal manera que se pueda distinguir quiénes son los lados mayores y quiénes son los lados menores. ¿Ya? Vamos a colocarle aquí la letra que tú quieras, a X, Y, Z, si gustas. Vamos a colocarle X, aquí le voy a colocar y aquí le voy a colocar Z. El orden que tú prefieras, ¿sí? Ya. Según la información, X menos Y, nos dice la suma de los lados mayores serían Z y X, o sea, tenemos X más Z si quieres, los lados mayores, esto es igual a 27. Y la diferencia de los lados menores es 3. A ver, el lado menor, perdón, es X e Y, ¿no? Entonces tenemos que X, que es el lado mayor, menos el lado menor Y, esto es igual a 3. Lo que vamos a hacer en cada caso es despejar en función de esta variable común. Es decir, vamos a despejar Z acá, ¿sí? Y en el segundo caso vamos a despejar Y. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo quedaría Z? Dice, si X más Z es 27, significa que Z es igual a 27 menos X. Y si X menos Y vale 3 y yo quiero despejar el valor de Y, entonces me va a quedar X menos 3. ¿Ya? Si ahora hacemos el reemplazo, Z es 27 menos X, acá, 27 menos X, Y es X menos 3, esto es X menos 3, y esta longitud mide X. A ver, si lo vemos de esta forma, notaremos pues de que los lados están en función de una misma variable, ¿no? Este cateto mide X, este cateto mide X menos 3 y esta hipotenusa mide 27 menos X. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? A ver, ¿cómo quedaría? Sería esta longitud X al cuadrado, lo voy a colocar aquí, X al cuadrado, más la longitud del otro cateto, que es X menos 3 al cuadrado. Esto debe ser igual a la longitud de la hipotenusa, que es 27 menos X al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces vamos a desarrollar, y tengo X al cuadrado más X menos 3 al cuadrado, que sería X al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más 9, ¿sí? En el segundo miembro tenemos cuadrado el primero, 729, más cuadrado el segundo, X al cuadrado. Bueno, lo estoy desarrollando así ya, ustedes conocen su propio desarrollo, ¿no? En este caso estoy utilizando cuadrado el primero, más cuadrado el segundo, menos el doble producto del primero por el segundo, ¿sí?
Ahora sí, puedo cancelar, puedo simplificar aquí este x al cuadrado con el de acá, con uno se va. ¿Qué está quedando? Vamos a colocarlo. A ver, x al cuadrado. Menos 6x, el menos 54x viene a sumar acá y te queda más 48x. ¿Ok? 9 menos 729 te da menos 720. Y todo esto es igual ahora a 0. Bien, entonces nuestra tarea consiste en determinar cuáles son los factores que generan esta expresión. Y bueno, yo lo voy a hacer aquí ya mentalmente, chicos. Ya, espero que ustedes también puedan hacerlo así. Bueno, ya en todo caso ustedes prueban, pues, ¿no? Yo lo voy a colocar así. A ver, 72 es 720, perdón, es 60 por 12. Y 60 menos 12 te da 48. Entonces, para que me queden estos valores, debe de ser x más 60 y x menos 12. A ver, verifícalo. ¿Sí? Bueno. Bueno, pasa a veces, pues, ¿no? De que uno tiene que ir jugando, tanteando todavía, ¿no? Pero bueno, para uno que más o menos conoce algunas, ya por ahí, pues, casi me salen a la primera, algunas, ¿no? Bien, entonces, igualamos cada factor a cero y nos quedamos con el valor que dé sentido, pues, al resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo igualo a 0 x más 60, me va a quedar que x es igual a menos 60. Entonces, ese valor negativo no me sirve no me sirve como longitud de un lado del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces trabajamos con el x igual a 12. Y cuando x vale 12, las longitudes de los lados, ¿cómo quedan? A ver, veamos. Em, Voy a graficar el triángulo rectángulo. A ver, ¿me ayudas por favor tú? A ver, ¿cómo quedan las longitudes? ¿Sí? A ver, aquí tienes x menos 3. 12 menos 3, 9. 27 menos 12, 15. Y x, bueno, x es 12. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya tenemos la longitud de los lados y podemos reconocer incluso por ahí algún ángulo notable, ¿sí? Claro, de 37 grados. Ya, lo que me piden es calcular la tangente del menor ángulo agudo. Bueno, sin saber incluso que el triángulo es notable, podemos reconocer cuál es el ángulo agudo, ¿no? El que se le opone a la menor longitud. Así que como 9 es el menor valor, a él se le debe de oponer el menor ángulo. Por lo tanto, la tangente de este ángulo, vamos a llamar a alfa, un beta si quieres, la tangente de alfa será igual a 9 entre 12. ¿Y cuánto sale? A ver, luego de simplificar, tercia, tercia, tercia me sale 3 entre 4. ¿Sí? A ver, ¿cuál será la respuesta? 3, 4. Ahí está la clave A. ¿De acuerdo, chicos? A ver, ¿qué otra preguntita podríamos hacer? A ver, una más. Sí, creo que tenemos tiempo. A ver, la última, ya, la última, chicos. A ver, dice, calcule tangente teta y esta es la gráfica que te dan, ¿no? Aquí está el ángulo teta, por acá hay 45, ahí está 37. Bien, entonces vamos a hacer lo que hemos venido haciendo, buscar triángulos rectángulos para ubicar al ángulo teta, ¿sí? A ver, veamos. Si quisiéramos un triángulo rectángulo para el ángulo teta, alguien podría pensar de repente en un trazo acá, ¿no? Una alturita aquí interna, ¿sí? Bueno, pero alguien también podría decir, profe, pero yo lo que he hecho es este lado de acá, lo he prolongado. Bueno, te voy a utilizar el color rojo para que se note, ¿ya? A ver, yo tengo aquí, tengo la longitud AB, voy a prolongarlo, hacernos hasta acá. Y aquí voy a trazar esta altura, desde el punto de... Ahí está, ¿sí? Ahí tenemos el triángulo rectángulo que contiene a teta. Ahora vamos a completar los elementos. A ver, aquí hay un triángulo rectángulo donde está 37 grados, ¿sí? En ese triángulo rectángulo, em, las longitudes serían como 3, a ver, un ratito, serían como 3. Todo este cateto sería como 4. A ver, déjame colocarlo ahí, por favor. Todo esto es como 4. Y la hipotenusa sería como 5. Ya, pero nota algo. Aquí hay un triángulo rectángulo donde está 45 grados.
este de acá. A ver, voy a intentar sombrearlo de esta forma. A ver, este triángulo rectángulo de acá. Este, ay, Dios mío, este triángulo de aquí. ¿Ya? Este que estoy marcando. Ese es un triángulo rectángulo donde está 45 grados. ¿Sí? ¿Qué ocurre entonces? De que en ese triángulo rectángulo las longitudes de los catetos deben de ser iguales. O sea, si este cateto tiene longitud 4, este cateto también tiene longitud 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y como aquí se ha formado un rectángulo, fíjate acá 90, acá 90, acá 90, entonces esta longitud 4 se repite acá. Y esta altura es la misma que la de acá, pues, o sea, si este cateto mide 4, acá también tenemos 4. Chicos, 3 más 4, y ya podemos ahora sí completar lo que nos piden, ¿verdad? ¿Cuánto nos están pidiendo? Tangente de teta. Tangente de teta es longitud del cateto opuesto entre la longitud del cateto adyacente. 4 séptimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues chicos, ahora sí, vamos a quedarnos acá. Si se acuerdan, lo que hemos estado haciendo ha sido revisar los ángulos notables, pues, ¿ya? Revisen, chicos, estos temas, revisen también los videos anteriores y la tarea que les voy a estar enviando, ¿no? Lo que les voy a enviar está relacionado justamente con los ángulos notables. Bueno, chicos, me despido. No salgan de sus casas. Hasta la siguiente oportunidad. Cuídense. Chao.